El restaurante llamado La Gastronómica estaba en el barrio de Salamanca, una de las zonas más elegantes de la ciudad. Personas importantes y adineradas solían ir allí a comer. Aquella noche, un hombre llamado Alejandro Torres estaba sentado en su mesa habitual, junto a la ventana. Alejandro tenía 52 años y era muy rico porque era propietario de una cadena de hoteles de lujo. En conjunto, sus hoteles valían 500 millones de euros, una suma enorme. Alejandro parecía un hombre que lo tenía todo. Su cabello, ya canoso, estaba perfectamente peinado. Vestía un elegante traje italiano de 3.000 euros, en su mano izquierda, llevaba un anillo muy especial. Era de oro blanco, con un gran zafiro azul en el centro y pequeños diamantes alrededor. No era un anillo cualquiera, era una joya de familia que había pasado de generación en generación durante más de 200 años. Esa noche, Alejandro había ido al restaurante para celebrar un día muy especial, el 20º aniversario de la empresa que había fundado junto a su esposa, Isabel. Pero Isabel había muerto en un accidente de coche 5 años antes, y celebrar sin ella se sentía vacío. Ella había sido su amor, su compañera y su sueño de futuro. Sin ella, toda la alegría había desaparecido. Mientras Alejandro estaba allí, perdido en sus pensamientos sobre Isabel, una voz suave lo interrumpió. ¿Quiere que le sirva más vino, señor Torres? Alejandro levantó la vista. Una joven camarera estaba de pie junto a él. Tendría unos 23 años, cabello oscuro, grandes ojos marrones y una sonrisa tímida. Llevaba el uniforme impecable del restaurante, camisa blanca y chaleco negro. Sí, por favor, respondió Alejandro amablemente. Miró su placa con el nombre, decía Lucía. Mientras Lucía servía el vino, Alejandro notó que ella lo miraba de una forma extraña. Como si algo de él, o algo que llevaba puesto, la incomodara. ¿Ocurre algo?, preguntó él. Lucía se mordió el labio, dudando. Luego dijo: Disculpe, señor, pero, ¿puedo preguntarle algo sobre su anillo? Alejandro miró sorprendido su mano. ¿Mi anillo? Sí. Lucía bajó la voz y se inclinó un poco. Es que, mi madre tiene uno exactamente igual al suyo. Alejandro sintió como si le dieran un golpe en el estómago. Se quedó inmóvil, mirándola. Eso es imposible, dijo lentamente. Este anillo es único. Ha estado en mi familia durante generaciones. Sé que suena raro, dijo Lucía con nerviosismo, pero cuando vi su anillo casi se me cayó la bandeja. Es igual que el de mi madre. Lo he visto en su mano toda mi vida. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Sabía que solo existían 3 anillos como ese en todo el mundo. Su bisabuelo los había mandado fabricar en 1890 para sus 3 hijos. El primero era el que él llevaba. El segundo había desaparecido 25 años atrás, cuando su hermano gemelo, Javier, murió en un accidente de escalada. ¿Y el tercero? ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Isabel Duarte, respondió Lucía. ¿Por qué? ¿La conoce? El mundo parecía inclinarse. Su esposa también se llamaba Isabel, pero su apellido era Torres, no Duarte. Y había muerto en un accidente de coche hacía 5 años. ¿Cuántos años tiene tu madre?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. 47, dijo Lucía. Señor Torres, se ha puesto muy pálido. La mente de Alejandro daba vueltas. Su Isabel tendría exactamente 47 años ahora, si estuviera viva. Pero eso era imposible. Él había estado en su funeral. Había visto su ataúd. Lucía, dijo en voz baja, ¿puedes mostrarme una foto de tu madre? Lucía, extrañada, sacó su teléfono, buscó entre sus fotos y le enseñó una. Alejandro la miró y se le cortó la respiración. Era Isabel. Su nombre es Isabel. Viva. Su cabello era más corto, tenía algunas arrugas más, pero era ella, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa, la misma forma de inclinar la cabeza. ¿Señor Torres?, preguntó Lucía. ¿Está bien? Esta mujer, dijo él, señalando la foto. ¿Dónde vive? En Cuenca, respondió Lucía. ¿Por qué? ¿La conoce? Alejandro se levantó de golpe, derramando su copa de vino sobre el mantel blanco. Varias personas se giraron para mirarlo. Lucía, necesito que me cuentes todo sobre tu madre. Todo. Lucía dio un paso atrás. Señor, me está asustando. ¿Qué está pasando? Alejandro se obligó a sentarse y a respirar hondo. Perdona.
Es solo que tu madre se parece muchísimo a alguien a quien quise mucho. Bueno, dijo Lucía con cautela, mi madre se llama Isabel Duarte. Vive en Cuenca desde que tengo memoria. Trabajó como secretaria hasta que se jubiló hace 2 años. ¿Y tu padre?, preguntó Alejandro. No tengo padre. Bueno, mi madre dice que murió cuando yo era un bebé. Un accidente laboral. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Un accidente laboral? Sí. Dice que era arquitecto y que murió cuando se derrumbó un edificio en el que trabajaba. El pecho de Alejandro se tensó. Él había sido arquitecto antes de iniciar su cadena de hoteles. Y, 25 años atrás, había fingido su propia muerte en un accidente de construcción para huir con Isabel. Pero nada encajaba. Aquella Isabel de la foto era su esposa, la misma que supuestamente había muerto en un accidente de coche 5 años antes. Lucía, preguntó con cuidado, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 15 de marzo. ¿Por qué? Alejandro hizo cuentas rápidas. Si ella tenía 23 años, había nacido en marzo de 2001, exactamente 9 meses después de la última vez que él había visto a Isabel viva, antes del accidente. Dios mío, susurró. No puede ser. ¿Qué no puede ser?, preguntó Lucía. Alejandro la miró fijamente. Ahora que la observaba bien, lo veía, la nariz, las cejas, las manos. Se parecía a él. Lucía, ¿tu madre alguna vez mencionó a un hombre llamado Alejandro? Lucía frunció el ceño. No. Bueno, a veces, cuando ha bebido vino, dice el nombre Alejandro y se pone triste, pero no quiere hablar del tema. Las lágrimas llenaron los ojos de Alejandro. Isabel estaba viva. Y, si no se equivocaba, Lucía era su hija. Tengo que ver a tu madre, dijo con firmeza, poniéndose de pie. Ahora mismo. Pero señor, son las 10 de la noche, y Cuenca está a 2 horas de aquí. No me importa. Llámala. Dile que venga. Lucía negó con la cabeza. Me está asustando cada vez más. ¿Qué está pasando? Alejandro comprendió que sonaba como un loco. Respiro hondo. Lucía, esto te va a parecer increíble. Pero creo que tu madre es mi esposa. ¿Mi madre? ¿Su esposa? Eso es imposible. Mi madre no está casada. Mi esposa, Isabel, murió en un accidente de coche hace 5 años, o eso creía yo. Lucía lo miró como si estuviera loco. Señor, mi madre nunca ha tenido un accidente de coche. Está bien. Vive en Cuenca. Alejandro se quitó el anillo y se lo tendió. Este es idéntico al de tu madre. Lucía lo examinó. Sí, es igual. Incluso la inscripción por dentro dice amor eterno. Alejandro sintió un escalofrío. Solo él e Isabel conocían esa inscripción. Lucía, dijo, debo ir a Cuenca esta noche. ¿Vendrás conmigo? Pero señor, te pagaré 1000 euros por venir. Solo llévame hasta tu madre. Lucía lo miró largo rato y luego asintió. De acuerdo. Pero si está loco, llamaré a la policía. Alejandro sonrió por primera vez esa noche. Si estoy loco, llama a quien quieras. A las 11 de la noche, el Audi negro de Alejandro volaba por la autopista hacia Cuenca. Lucía iba en el asiento del copiloto, aún nerviosa pero ahora también intrigada. ¿Puede decirme la verdad?, preguntó ella. Alejandro no apartó la vista de la carretera. Hace 5 años, mi esposa Isabel murió en un accidente de coche, o eso me dijeron. ¿Y cree que mi madre es su esposa? Los anillos, el nombre, la edad, tu cumpleaños, todo encaja. Llegaron a Cuenca a la 1 de la madrugada. Las calles estaban silenciosas. Lucía condujo a Alejandro hasta un pequeño apartamento en la parte antigua de la ciudad. Subieron las escaleras sin hablar. Lucía llamó suavemente. Mamá, soy yo, Lucía. La puerta se abrió. Una mujer en bata, con el pelo revuelto por el sueño, apareció. El corazón de Alejandro se detuvo. Era Isabel. Su nombre es Isabel. Viva. Isabel lo miró, y el color se le esfumó del rostro. Hola Isabel, susurró Alejandro. Tenemos mucho de qué hablar. Isabel miró a Lucía, con pánico en los ojos. ¿Qué has hecho?, Lucía preguntó con voz temblorosa. Mamá, ¿es verdad? ¿Es él mi padre? Isabel se cubrió el rostro y comenzó a llorar. Finalmente dijo. Entren. Sabía que este día llegaría. La sala de estar era pequeña. Isabel se puso una chaqueta sobre la bata y se sentó, con los ojos rojos de tanto llorar. Alejandro se sentó frente a ella.
¿Cuánto tiempo has sabido que estaba vivo? Preguntó. La voz de Isabel fue un susurro. Siempre. Nunca creí que hubieras muerto en ese accidente de construcción. La voz de Alejandro tembló. Entonces, ¿por qué fingiste tu muerte? Isabel respiró hondo. Parecía nerviosa, como si estuviera a punto de decir algo muy difícil. Porque descubrí lo que realmente estabas haciendo, dijo mirando a Alejandro. El trabajo que hacías con Mateo Salazar, el dinero sucio y las amenazas aterradoras. El cuerpo de Alejandro se tensó. ¿Cómo supiste lo de Mateo? Preguntó rápidamente. Me siguió un día, respondió Isabel. Me dijo que si no hacía lo que él quería, nos mataría a los dos. Lucía los miró, confundida. ¿Quién es Mateo Salazar? Preguntó. Un hombre malo, respondió Alejandro con amargura. Un criminal. Alguien con quien nunca debí trabajar. Isabel continuó. Mateo me hizo una propuesta. Me dijo que si fingía estar muerta y desaparecía, te dejaría en paz. Pero si me quedaba, nos mataría a los dos. Alejandro la miró fijamente. ¿Y aceptaste eso? Estaba embarazada, Alejandro, dijo suavemente Isabel. De 2 meses. No podía arriesgar la vida de nuestro bebé. Alejandro miró a Lucía con nuevos ojos, llenos de sorpresa y tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque habrías intentado detenerme, dijo Isabel. Y entonces nos habrían matado a los dos. Lucía se levantó de golpe. Su voz temblaba. ¿Me estás diciendo que he vivido 23 años creyendo una mentira? Lo hice para protegerte, dijo Isabel con suavidad. Me dijiste que mi padre estaba muerto, dijo Lucía, elevando la voz. Crecí pensando que era huérfana. Alejandro dio un paso hacia ella. Lo siento, dijo en voz baja. Si hubiera sabido que existías. Después de que fingí mi muerte, continuó Isabel, Mateo te dejó en paz. Pero dijo que nos mataría si intentaba contactarte. Y todos estos años viví con miedo. Tenía miedo todos los días, hasta hace 5 años. Fue entonces cuando Mateo murió en una pelea entre bandas. Lo leí en el periódico. Finalmente éramos libres. Entonces, ¿por qué no volviste a mí? Preguntó Alejandro. Porque había pasado demasiado tiempo, dijo Isabel. Y ya no era la misma mujer. Lucía se dirigió hacia la puerta. Necesito aire fresco. Necesito pensar. Abrió la puerta y salió del apartamento. Alejandro e Isabel se quedaron solos por primera vez en más de 20 años. Se sentaron en silencio. El silencio pesaba, lleno de todos los años perdidos. Se parece a ti, dijo finalmente Isabel. Tiene tu carácter, respondió Alejandro con una pequeña y triste sonrisa. Isabel se quitó el anillo y se lo tendió a Alejandro. Supongo que debería devolvértelo. Alejandro negó con la cabeza. Ese anillo es tuyo. Siempre lo ha sido. Después de que moriste, continuó, dejé todos los negocios turbios. Vendí todo. Me aparté de esa vida. Mateo consiguió lo que quería, quitarme lo único que realmente me importaba. Los ojos de Isabel se suavizaron. Me alegra que dejaras esa vida. Isabel, dijo Alejandro con cautela, sé que han pasado muchos años, pero, ¿crees que podríamos intentar conocernos otra vez? Isabel dudó. Alejandro, no somos las mismas personas que éramos hace 25 años. Quizá eso sea algo bueno, dijo Alejandro. Quizá ahora podamos construir algo mejor. Justo entonces, la puerta se abrió. Lucía volvió a entrar. Había estado llorando, pero ahora su rostro se veía más sereno. He estado pensando, dijo, y he decidido que quiero conocer a mi padre, pero con condiciones. Alejandro asintió. Lo que quieras. Primero, no más mentiras. Nunca más, dijo Lucía. De acuerdo, respondió Alejandro rápidamente. Segundo, quiero conocer tu vida poco a poco, continuó Lucía. Por supuesto, respondió Isabel. Y tercero, prométeme que nunca más pondrás los negocios por encima de la familia. Alejandro dio un paso hacia ella. Lo prometo, dijo con firmeza. Estos últimos 5 años me han enseñado que todo el dinero del mundo no vale nada sin la familia. Lucía lo miró largo rato. Luego asintió. Está bien. Podemos intentarlo. Isabel se acercó y los abrazó a los dos. Quizá no sea demasiado tarde para ser una familia. Alejandro sintió algo cálido en el pecho. Algo que no había sentido en años, esperanza. 6 meses después.
La amplia terraza del hotel más lujoso de Alejandro en Valencia estaba bellamente decorada. Era un día muy especial, el cumpleaños número 24 de Lucía. Y, por primera vez en su vida, lo celebraba con su madre y su padre juntos. Los últimos 6 meses han sido lentos pero maravillosos. Habían pasado tiempo conociéndose. Lucía había dejado su trabajo como camarera para estudiar gestión hotelera, con Alejandro pagando sus estudios. Isabel se había mudado a Madrid, a un apartamento cerca de Alejandro, y habían ido reconstruyendo su relación con cuidado. ¿Cómo me veo?, preguntó Lucía, girando lentamente con su nuevo vestido azul, regalo de Isabel. Hermosa, dijo Isabel, ajustándose el collar que llevaba. Alejandro se acercó con una pequeña caja en la mano. Lucía, dijo, hay algo que quiero darte. Lucía abrió la caja. Dentro había un anillo. No era idéntico a los anillos de Alejandro e Isabel, pero tenía el mismo diseño, hecho en oro rosa brillante. Mandé hacerlo especialmente para ti, dijo Alejandro. Es parte de nuestra tradición familiar, pero es solo tuyo. Lucía se lo puso en el dedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, dijo. Era la primera vez que lo llamaba así. Los ojos de Alejandro también se llenaron de lágrimas. Te amo, hija mía, dijo suavemente. Isabel se acercó y los abrazó a ambos. Nunca pensé que llegaría este día, susurró. Durante la cena, Lucía se levantó con la copa en la mano. Hace 6 meses, dijo, pensaba que no tenía padre. Hoy tengo una familia completa. No ha sido fácil, y todavía estamos aprendiendo a ser padres e hija después de tantos años separados. Pero creo que las mejores familias no nacen perfectas, eligen trabajar para llegar a serlo. Alejandro levantó su copa. Por las segundas oportunidades. Isabel levantó la suya. Por el amor que sobrevive al tiempo. Lucía sonrió. Y por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan. 3 años después, Alejandro e Isabel se casaron de nuevo en una ceremonia pequeña pero emotiva. Lucía fue la dama de honor y acompañó con orgullo a su madre hasta el altar. Alejandro había donado la mayoría de sus hoteles a una fundación benéfica, quedándose solo con 2 para vivir cómodamente. Isabel ahora dirigía la fundación, que ayudaba a familias separadas, transformando su propio dolor en algo bueno. Lucía se había graduado con honores y ahora administraba uno de los hoteles familiares. Tenía la habilidad para los negocios de su padre y el corazón generoso de su madre. Una noche, los 3 cenaban en la terraza de su casa en las afueras de Madrid. El cielo estaba estrellado y el aire era tranquilo. Lucía levantó su copa de vino. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó. ¿Qué?, dijeron Alejandro e Isabel al mismo tiempo. Que todo empezó porque reconocí un anillo, dijo Lucía. Si ese día no hubiera estado trabajando en ese restaurante, si no hubiera visto el anillo de papá, quizá nunca nos habríamos encontrado. Alejandro tomó la mano de Isabel con una mano y la de Lucía con la otra. El destino tiene formas misteriosas de reunir a las familias, dijo. Isabel sonrió. A veces, las cosas más valiosas se encuentran cuando dejas de buscarlas. Y a veces, añadió Lucía, los finales felices llegan cuando menos lo esperas, incluso después de años de espera. Alejandro miró el anillo en su dedo. Luego miró los anillos en las manos de Isabel y Lucía. 3 anillos. 3 vidas que habían estado separadas y que habían vuelto a unirse. Y en ese momento supo que esta era la verdad. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas decisiones difíciles o verdades ocultas haya. El verdadero amor de familia siempre encontrará la manera de volver a unir a las personas. Y a veces, son las cosas más pequeñas, como un anillo familiar, las que abren la puerta a los reencuentros más increíbles.